Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Quiero suplicarle que se ponga de pie, por favor. Vamos a leer la palabra. Gálatas capítulo 5, verso 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a Juan 13:34, por favor. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por hacernos conocer un poco más la profundidad, la anchura, la longitud, la altura del conocimiento de tu palabra. Muchas gracias por esta noche. Gracias por los que vienen en camino. Ayúdales a llegar pronto. Y gracias por los que estamos aquí en esta casa de estudios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a aprender algo muy interesante esta noche. Un poquito de teología, sin entrar en tanta profundidad. Moisés había ordenado, según la ley sinaítica, este mandamiento de parte de Dios: amarás a tu prójimo. El primer mandamiento, lógicamente, cuando oímos cuando Jesús lo menciona, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más grande de la palabra, él dice que es amar a Jehová por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y no lo separa, sino lo pone paralelo prácticamente, de a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento había estado circulando por años en Israel, tanto que todo el mundo lo sabía desde pequeños. Era parte de su enseñanza o de su aprendizaje en sus hogares, en sus casas de estudio. Así que cualquiera sabía ese mandamiento. Pero con el devenir del tiempo, ese mandamiento se fue corrompiendo, de tal manera que amar al prójimo ya no era lo mismo de lo que había dicho Moisés. Porque lógicamente las escuelas farisaicas de aquel tiempo, los diferentes judaísmos que habían, cada quien hacía una interpretación diferente y personal del mandamiento. De manera que, según la historia, cuando la destrucción del segundo templo fue porque había una relación muy accidentada entre los judíos, porque se habían segmentado tanto que cada quien le daba una interpretación diferente al amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya habían levantado otras interpretaciones, como por ejemplo, odiarás a tu enemigo y amarás a tu amigo. Luego viene la famosa pregunta que escuchamos cuando Jesús cuenta la historia del hombre herido, y para que vea más o menos y se dé una idea de cómo estaba este concepto ya depravado, por así decirlo: ¿y quién es mi prójimo? O sea, ya se habían cerrado tanto los conceptos que no cualquiera era prójimo del otro. Habían diferentes clases sociales. Eso quiere decir que aquella persona que no piensa como yo, que no era como yo, que no adoraba como yo, prácticamente no era mi prójimo. Por lo consiguiente, no tenía por qué amarlo. Por eso, bajo ese prisma podemos entender cuando el sacerdote pasa, cuando el levita pasa, no hacen nada por el herido, hasta que pasó un samaritano. Entonces, eso nos da una vislumbre de cómo este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya no estaba funcionando. Y en ese momento, en
en esa etapa de la corrupción de las palabras de Dios, porque no solamente el mandamiento había sido corrompido, sino otras muchas cosas. El culto, por ejemplo, ya los sacerdotes se aprovechaban de los sacrificios de animales para su propio beneficio. Ya el templo había caído en una situación de comercio. Cada grupo vendía sus corderos, tenía su propio negocio para que la gente llegara a comprar los corderos con ellos según el precio que ponían. Ya no era que la gente trajera sus corderos criados en los patios de su casa, porque cuando llegaban al templo y le preguntaban, ¿y este cordero de dónde lo sacaste? Ah, pues yo lo crié en mi casa. No es kosher, no es santo, no te lo vamos a recibir. Tienes que ir a aquella mesita, a aquella carnicería, y ahí te van a vender el cordero. Lógicamente esa carnicería era de este sacerdote. Así estaba el negocio. Y así muchas cosas que habían caído en desuso o en corrupción. Es lo mismo de hoy. La iglesia global tiene sus propios conceptos, tiene sus propios mecanismos de cómo convertirse en algo exclusivista, y segregan al resto de hermanos y nos dividimos y tantas cosas que hay por ese concepto de que amarás a tu prójimo. Sí, pero ¿quién es mi prójimo? Es el que se viste como yo, el que habla como yo, el que adora como yo. Entonces los otros no son mi prójimo. En ese momento tan álgido de la corrupción de la palabra de Dios, aparece Jesús. Entonces Él empezó, claro, tenemos que entender que Jesús era Dios para nosotros, pero no para el pueblo que lo estaba escuchando. Para el pueblo era un rabino, era un maestro. Y entonces cuando Jesús empieza a predicar la llegada del reino, para ellos Jesús no es Dios encarnado. Esa palabra vino a formar parte de la teología muchos años después. En ese momento es como que de repente usted escuchara a alguien con un verbo tan fino, con una sabiduría tan profunda, con una forma de expresarse muy extraordinaria, y usted no sabe que esa persona puede ser un ángel, puede ser un enviado del cielo. Usted lo ve como persona. Así pasó con Jesús. Los primeros, el primer grupo de judíos que lo escucharon hablar sentían algo diferente que no sentían con sus otros maestros. Por eso es que cuando aparece Juan el Bautista le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Eso nos enseña que cualquiera que enseñaba la palabra, la gente estaba tan expectante, esperando que apareciera el Mesías prometido por los profetas en los Salmos, que iba a llegar un día el hijo el de la descendencia de David, y entonces iba a ser el Mesías libertador. Pero para ellos iba a ser un libertador político, no del pecado. Confundieron porque su concepto era más que nada un concepto mosaico, apegado a la ley de Moisés. Entonces cuando aparece Juan el Bautista pensaron, él es el Mesías, que nos va a venir a libertar del yugo romano. Y resulta que lo mataron. Luego aparece Jesús. Él era el Mesías, para otros era el Mesías, para otros no. Y lo empiezan a escudriñar. Habla como que fuera Mesías, vive como Mesías, pero come con los pobres, come con gente de baja alcurnia, y lógicamente los ricos, los fariseos, los saduceos, que eran los ricos de aquel tiempo en la sociedad, no lo aceptaron, porque no era como ellos creían. Específicamente cuando entra a Jerusalén montado en un asno, mucho menos, porque el Mesías que ellos esperaban, que lo vemos en Apocalipsis, tenía que aparecer en un caballo blanco, con su nombre escrito en la pierna, con la espada desenvainada. Ese era el concepto. Hasta hoy sigue funcionando eso en muchos de nosotros. Queremos un Jesús de acuerdo al paradigma que nosotros nos hemos creado. Un Jesús que nos haga milagros,
un Jesús que nos satisfaga nuestros gustos, nuestros deseos, sin entrar en tanto compromiso con Él. Porque se supone que si Él es el Mesías, toda la responsabilidad recae sobre Él. Yo no tengo nada que hacer. Eso fue lo que le pasó a Judas. Porque Judas se decepcionó porque 3 años viendo al supuesto Mesías y ahora resulta que lo van a matar. Entonces me equivoqué. Fueron 3 años de estar en la iglesia y nunca ver milagros, y nunca ver prosperidad, y nunca conocer lo que realmente promete la Biblia. Entonces la iglesia está equivocada, no yo. Y es cuando abandonamos, cuando claudicamos, cuando nos vamos. Porque en esa iglesia donde creí que iba a encontrar la presencia, el fuego del Espíritu Santo, no pasó nada durante 3 años. Eso fue lo que pasó con Judas. Lógicamente nosotros lo estamos viendo con la lupa del tiempo. Pero si hubiéramos estado ahí, también nosotros, muchos nos hubiéramos decepcionado de ese Mesías. No era lo que yo creía. Porque por años las diferentes escuelas rabínicas habían enseñado que iba a aparecer un Mesías. Incluso Isaías profetiza que iba a venir el retoño de la casa de David. Por eso retoño significa Nazaret, que iba a ser un nazareno, no nazareo. Vamos a estudiar eso cuando hablemos de otro mensaje más adelante. Así que, ¿dónde nació? En Nazaret. No nació en Nazaret. Él fue creado en Nazaret para cumplir la profecía de Isaías, que iba a ser el retoño de la casa de Israel. Por eso tenía. Por eso usted encuentra a Felipe, creo, al griego, cuando dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Se da cuenta? O sea, son los detalles que vamos viendo de cómo la gente se había hecho un paradigma del Mesías. Por eso cada grupo de judíos tenían su propio Mesías, era su Salvador. Entonces, para los romanos, el César era su Mesías. Imagínense esa mezcolanza que hay, político-religiosa, con todos esos conceptos, y aparece Jesús. ¿Cuántos creyeron que Él era el Mesías? Muy pocos, muy pocos. Se necesitaba una revelación muy profunda, muy personal, muy íntima. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué dijeron? Uno que eres Elías, otro que eres un profeta, otros que eres Juan el Bautista reencarnado, como dijo Herodes. ¿Y ustedes quién dicen? Y el único que respondió fue Pedro, pero por revelación divina. Pero si usted nota, tiempo después, Pedro no está muy seguro que Jesús sea el Mesías que él había dicho. Aún él fue orillado, por así decirlo, por su propio paradigma de que Jesús no era lo que él había dicho. Por eso Jesús tuvo mucho cuidado de decirle, eso no te lo revelaron tus estudios. Esa conclusión no la sacaste tú por tu conocimiento, Pedro. Eso te lo reveló mi Padre, pero ¿para qué te lo reveló? Para que me lo digas a mí, no para que tú simplemente te apoyes en esa declaración. O sea, Jesús pregunta eso porque de alguna manera, como Jesús hombre, le pregunta al Padre, Padre, ¿quién soy realmente? Por eso él pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y nadie, todos se quedaron callados hasta que el Padre le confirmó a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres nuestro Rey, el prometido de las naciones. Y entonces Jesús le dice, eso no lo dices tú de ti mismo, no lo crees. Por eso es que cuando lo vemos en el patio del sumo sacerdote, negándolo, tenía razón. Pedro tenía razón. Un pecado, todo lo que usted quiera, pero ahí a él se le cayó aquel paradigma. Eso confirma que aquella confesión no fue de él, de su corazón, sino fue por inspiración. Ahora vengamos con nosotros. ¿Cuántos de nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro proveedor? Y luego a la semana siguiente estamos dudando, estamos negando que Él nos provea, estamos negando que Él nos sane.
Una semana estamos confesando con el fuego del Espíritu Santo que tú eres el todo para mí, que tú eres mi Rey, mi Señor, pero a la semana siguiente estamos negando totalmente la efectividad de la confesión que hicimos. Todo eso está ligado al amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Había una confusión nacional porque Israel en ese momento está esperando la aparición del Mesías porque ellos eran tan puntillosos que llevaban el tiempo bien medido y según las señales que veían ya va a aparecer el Mesías. Por eso es que cuando aparecía un rabino que hablaba con profundidades, la gente decía, él es el Mesías. Por eso fue que cuando apareció Juan el Bautista, vestido de una manera rara, hablando profundidades del reino de Dios, prometiendo que ya venía el reino de Dios, lógicamente todo el mundo se puso en ebullición. Y Roma empezó a temblar, lógicamente. ¿Por qué? Porque si va a aparecer el Mesías, ¿a quién va a destronar? Al César. Por eso fue que cuando obligan a Jesús, ¿eres tú el Rey de Israel? Jesús se cuidó mucho de decir sí, porque eso era un delito penado con la muerte. Pero él le dijo a Herodes, tú lo dices, no yo. Por eso cuando le pidieron que lo crucificara, él no quería crucificarlo. ¿Por qué? Porque él pensó que era Juan el Bautista reencarnado, para que vea cómo creían en la reencarnación, igual que hoy. Son doctrinas eternas que han venido desde el corazón del hombre a causa del pecado y de la búsqueda de nuestra propia realización. Entonces cuando Herodes se da cuenta que Jesús está siguiendo los pasos de Juan el Bautista, le toma miedo. No quiero tocar a este hombre porque es Juan el Bautista. Él no lo respetó por Jesús, lo respetó por lo que significaba en su corazón. Igual que hoy, respetamos a Jesús por miedo, para que no nos castigue, para que no nos quite el pan. No pecamos no por buscar la santidad, sino para que no deje de enviarnos la provisión de cada mes. Eso se llama negocio, lógicamente, hay un negocio interno. Me voy a portar bien para que Jesús no deje de enviarme mi provisión. No me quiero portar bien per se para agradarlo a Él, sino para agradarme a mí. En el fondo hay un espíritu de orgullo, de comercio espiritual, una cuestión de cambio. Yo me porto bien y tú me das. ¿Ve? Exactamente como en aquel tiempo. Entonces cuando los judíos le dicen a Herodes, si no lo matas, no eres amigo del César. Eso quiere decir, el César se va a dar cuenta que en Jerusalén, en Israel, hay otro Dios que no es el César. Ahí fue donde el otro dijo, bueno, matémoslo pues, matémoslo, no le quedó más remedio. ¿Por qué? Porque era más importante mantener su posición como gobernador de Jerusalén, como amigo del César, que creer realmente en Jesús. Por eso cuando él le pregunta en el patio, le pregunta, bueno, ¿y qué es la verdad? Ya no permitió que Jesús se lo contestara. Porque dice que, por ejemplo, con Herodes le gustaba hablar con Juan. Dice que lo mandaba a llamar para platicar, cuéntame, ¿qué es eso del reino? ¿Qué es eso de aquí? ¿Qué es eso de allá? O sea, Herodes, como romano, pero también como judío asimilado, conocía la historia, conocía todo esto. En ese ambiente fue que aparece Jesús y se da cuenta que el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya no se está cumpliendo como el Padre había dicho. Había caído en una situación de conflictos emocionales, culturales, sociales y políticos, exactamente igual que hoy. ¿Por qué no nos amamos nosotros? Esa es la pregunta. Porque todo esto tenemos que proyectarlo hacia nuestro tiempo. ¿Por qué la misma iglesia se ha separado tanto entre nosotros mismos y no mostramos el amor de Dios en nuestras relaciones? ¿Por qué nos enojamos constantemente con la palabra o con los hermanos?
Porque lógicamente nosotros hemos heredado de alguna manera esos paradigmas que vienen en nuestros genes espirituales, de manera que cuando nosotros leemos que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cómo me amo yo? Ahí está el asunto, empecemos por ahí. ¿Cómo me amo? ¿Realmente me amo? Entonces, si yo escribí aquí en mis notas algunas cosas. De manera que ahora estamos en camino de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ese es el mandamiento. Recuerde que estamos viendo desde la óptica de Jesús. Jesús está viendo a todos los judíos, porque cada grupo, les repito, tenía su propio judaísmo. Está viendo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los esenios. Está viendo todos los grupos, exactamente igual que en la iglesia. Por eso hasta el día de hoy no se logra romper que en la iglesia hayan grupos, que dicho en otras palabras, son clanes, son aldeitas pequeñas. Cada aldeíta está que no se relaciona con otros, no ama a otros, porque el egoísmo nato en el corazón del hombre y la tergiversación del mandamiento no se está obedeciendo. Eso es lo que está viendo Jesús. Ahora hablemos de nosotros. ¿De qué manera? De manera que ahora estamos en camino de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y puse, ¿tan fácil es la cosa? Para poder cumplir ese mandamiento tenemos que ver en nuestro interior y darnos cuenta si realmente nos amamos a nosotros mismos. Por eso es que hay tanta división en las iglesias. No nos estamos amando. Porque lo que nos debe unir a nosotros no es la teología, no es el culto, no es la parafernalia que tenemos en nuestros cultos, es la sangre de Cristo. Porque se supone que todos hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Todo lo que nos une como cuerpo es la sangre. Ya muchas veces lo he dicho. Si yo me corto la yema de este dedo, me va a salir sangre roja. Y si me corto el dedo gordo del pie, me va a salir sangre roja. Exactamente la misma sangre. Eso es lo que une al cuerpo. Pero en materia de amarnos ya entra el raciocinio. No puedo amar a esa persona porque no piensa como yo, porque no me gusta cómo habla, porque no me gusta. No puedo amar a aquel pastor porque no predica lo que yo quiero oír, porque no predica como yo espero que predique. Como me dijo alguien, usted no es predicador, pastor, porque usted no grita. O sea que el paradigma que él tenía era de un pastor gritón, de así, y yo no soy así. Entonces, para él, en su paradigma, yo no era pastor en su marco mental. Eso pasa con nosotros. Si nos amamos a nosotros mismos, se supone entonces que no debo comer más de lo necesario. Estoy hablando, ¿por qué no me amo? La gula ya no tiene poder sobre mí. Si nos amáramos a nosotros mismos, ya no hay odio en nuestro interior. Ya no hay rencores ni rechazos racistas hacia los demás. Es que ese hermano hiede mucho, no lo puedo amar porque hiede mucho. Es que ese hermano no me gusta su carácter. Es que el otro no me gusta cómo ve. Es que no me gusta cómo me ven ahí. Eso es precisamente que no nos estamos amando a nosotros mismos. Tenemos complejos de inferioridad. Tenemos complejos de superioridad. Tenemos conflictos mentales, problemas no resueltos dentro de nosotros y eso lo proyectamos hacia los demás. Si nos amáramos, ya no habría odio en nuestro interior. Ya no habría rencores ni rechazos racistas hacia los demás. Si realmente nos amáramos a nosotros mismos, quitaríamos de nuestros ojos esos pecados visuales que solamente dañan nuestro ser. Evitaríamos el chisme, los vicios ocultos, las palabras soeces. Si nos amáramos a nosotros, podríamos nosotros evitar el maltrato a nuestros hijos, pagar nuestras deudas a tiempo y muchas cosas más. Jesús, eso fue lo que vio. Eso fue lo que vio. En las grandes fiestas, él veía una segregación racial terrible.
Bueno, hablar de los esenios es hermoso porque los esenios eran parte de los fariseos, una élite que cuidaba muchísimo cómo cumplir la ley, pero en algún momento surgieron conflictos internos y se separaron los fariseos de Jerusalén y los otros se fueron a las cuevas de Qumran, siendo de la misma escuela farisaica. Entonces nosotros hemos caído en eso. Hemos caído en ese mismo conflicto de que no sabemos amarnos. Por lo consiguiente, Jesús, viendo eso, dijo la famosa frase de Juan antes de irse. Un nuevo mandamiento o un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero ¿cómo? Como dijo Moisés, pregunto, no. Porque no lo han hecho, no pueden hacerlo. Siglos de lectura de ese mandamiento de Moisés y no ha funcionado con ustedes. Entonces Jesús no lo ha cambiado. Sigue siendo el mismo mandamiento, pero con mayor profundidad. Y le agrega, como yo os he amado, así también yo quiero que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ahora averigüemos por abuelo de pájaro cómo amó Jesús. Cuando uno lee la Escritura con ojos nuevos, nos damos cuenta que Jesús se despojó a sí mismo de su honor y su gloria. Se ha despojado la iglesia, nos hemos despojado nosotros de nuestro estatus, nos hemos despojado de nuestro orgullo, nos hemos despojado de nuestro concepto más alto de nosotros mismos. Esa es la pregunta. Eso fue lo que hizo Jesús. Como mencionaba en algún lugar donde platiqué esto así rapidito, Jesús dejó su gloria, se hizo hombre, Dios dejó su gloria en el cielo, se hizo hombre, se encarnó, se hizo hombre para vivir como hombre, amar como hombre y enseñarnos cómo debe amar el hombre. Si Jesús nos hablara desde el punto de vista como Dios, sería imposible amar como Él. Porque el estándar de Dios es totalmente inalcanzable. Yo no puedo amar como Dios, pero sí puedo amar como amó Jesús. Pero lo voy a empequeñecer un poquito. No puedo amar como ama Dios. Dios es amor. Pero sí puedo amar como me amó Jesús. Y esto cambia totalmente el mandamiento. Porque lógicamente Jesús dejó su gloria como Dios y descendió a la tierra, sufrió, sudó, tuvo hambre, se cansó, durmió, se sintió triste, tuvo todas las emociones, pero en medio de todo lo que hizo fue dar amor. No porque Él fuera Dios, no sé si me estoy explicando bien, no porque Él fuera Dios en ese momento, sino que Él está agarrando el mandamiento y diciendo, esto fue lo que mi Padre quiso que hicieran, que se amen ustedes como yo los he amado. Entonces, lógicamente, a Jesús nada se le escapó con respecto al cumplimiento del mandamiento de amar al prójimo. Es por eso que antes de irse al Padre, después de haber resucitado, después de haber sido levantado de la tumba, nos dejó un nuevo mandamiento, que es el mismo, solo que ahora nuevo desde otra óptica. No son dos, es solo uno. Jesús no vino a agregarle ni a quitarle, porque Él dijo, no, mientras la tierra esté, no pasará mi palabra, ni una tilde, ni una jota, o sea, ni una yod, ni nada de eso, va a pasar hasta que se cumpla toda la ley. Y en parte la ley se iba a cumplir con este mandamiento. Es por eso que antes de irse al Padre, nos dejó un nuevo mandamiento, o sea, una nueva interpretación del mandamiento. Es solo uno, por eso debemos conocerlo un poco. ¿Cómo nos amó Jesús? Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, nos amó a tal extremo que se dejó abofetear en silencio, sin insultar ni devolver golpe por golpe. ¿Podemos hacer eso nosotros? Que alguien me ofenda,
que me hiera, que me lastime y yo morderme la lengua? Porque así fue como amó Jesús. Entonces empezamos a ver que el mandamiento de Moisés está aquí, pero el mandamiento de Jesús está aquí. Él lo sube de nivel. Por eso es que Él espera que los miembros de su cuerpo, de la iglesia, seamos superiores en moral, no intelectual. Por eso yo siempre he dicho, con permiso, que he querido que nuestra congregación sea diferente, no mejor que otras. He cuidado muchísimo esa semántica, que nosotros como Iglesia Visión de Fe seamos diferentes, que se vea en nosotros la diferencia de lo que dice la Biblia a cómo la interpretan otras, no mejores, pero sí diferentes. ¿Me estoy explicando? Eso fue lo que hizo Jesús. Agarra el mandamiento de Moisés, lo purifica, por así decirlo, y lo sube de nivel. Por eso es que Roma le tuvo miedo a los cristianos. Por eso fue que los expulsó. Los expulsó de Roma porque eran una confrontación contra ellos. Los romanos, los jerarcas, los césares se sentían confrontados. ¿Y esta gente quién es que no vive como nosotros? ¿Y esta gente quién es que no adora a nuestros dioses? Y ni siquiera ¿por qué no me adoran a mí? Recuerde que el culto al emperador era la doctrina importante de Roma. Eran 3 aspectos: el culto al emperador, el culto al Estado y el culto a sus dioses. Entonces vienen los romanos y empiezan a ver a un grupo de gente que son diferentes. Voy a preguntar, socialmente hablando, ¿los cristianos eran superiores a los romanos o eran inferiores, socialmente hablando? ¿Qué dicen ustedes? Eran inferiores. No tenían dinero, no tenían poder, no formaban parte de sus concilios. Los usaban para carroña en el circo. No tenían derechos, no tenían prestigio, no tenían abolengo, socialmente hablando. ¿Y entonces por qué les cayeron mal? Porque eran diferentes. Claro, me estoy adelantando de aquí para acá. Ahora la pregunta, ¿somos nosotros diferentes? ¿Hablamos de diferente manera? ¿Nos comportamos diferentes? Y voy más profundo, ¿amamos de forma diferente? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo nos amó Jesús entonces? Nos amó despojándose a sí mismo de su honor y su gloria. Nos amó a tal extremo que se dejó bofetear en silencio sin insultar ni devolver golpe por golpe. Nos amó de forma tal que lo traicionaron y no reclamó nada a su amigo que lo había vendido. ¿Seremos capaces nosotros de amarnos así? Que alguien nos venda, traicione, que nos dé una puñalada por la espalda y seguirlo amando. Nos amó cuando soportó tantas injurias por nuestra culpa. Se privó del sueño y la comida muchas veces por atender a sus hermanos. ¿Sabe usted por qué María y sus otros hijos creyeron que estaba loco? ¿Se recuerda que lo fueron a buscar? Porque dijeron, Jesús se ha vuelto loco. ¿Qué profundidad tiene esa expresión? Muy sencillo, según los estudiosos. Ese grupo de Jesús con sus discípulos estaban locos porque habían dejado de comer y de dormir por andar predicando. ¿Y qué dijo Pablo años después? Porque el Evangelio de Dios es locura. Entonces, hoy a nosotros también dicen que estamos locos, que somos los gritones. Pero muchos, para no ser esquematizados como locos, no participan del culto realmente. Quieren mantener su cordura. Pero el Evangelio es por eso fue que cuando María le dijeron, mamá,
Jesús está loco. Fíjate que tiene 3 días de no comer ni dormir. Ay, no, dijo. Bueno, si hubiera sido Chapino, hubiera dicho, ay, no, mucha, vamos a buscarlo. Fue cuando le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Oiga la locura. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Todavía, ya viste que te dije. Sí, dejémoslo, está loco. O sea que ni yo soy su mamá ahora, ni nosotros somos sus hermanos. ¿Ve cómo Jesús se desprendió incluso de su propia familia por amar a su prójimo? Ahora, eso es lo que él está diciendo. Ahí está el texto. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. No es posible que Jesús esté en sus cabales. Algo le pasó en su mente. Esa pasión que tiene, ¿de dónde la ha sacado? No hay que irlo a traer para obligarlo a comer, a descansar, a dormir. Y Jesús les aparece con la otra frase. Entonces, Jesús nos amó cuando soportó tantas injurias por nuestra culpa. Se privó del sueño y la comida muchas veces por atender a sus hermanos. Oiga esto, que el Señor me regaló, no es mío. Cuando alguien necesitó un bocado de pan, Él lo dio sin medida y todavía le agregó unos cuantos pescados. ¿Hacemos eso nosotros? Porque eso fue lo que nos enseñó. Que se amen unos a otros, no como Moisés enseñó, sino como yo les he enseñado. Jesús nos amó de tal manera que no le importó caminar kilómetros con tal de sanar al hijo de un gentil. Ni siquiera era judío. Era un gentil, era un romano. Pero Jesús quitó esa frontera por amor al hombre, por amor al hijo. Y nosotros, hermano, con mucha vergüenza, el hospital lo tenemos a 3 cuadras y no vamos a visitar al enfermo porque estamos muy ocupados. Pero amamos al prójimo. Sí, pero ¿cómo? ¿Como Moisés o como Jesús? ¿Lo amamos como nos conviene o como ordena Jesús? Una mujer lo detuvo en su camino y él no reclamó nada. En una barca él tuvo sueño y sus amigos lo despertaron por el miedo a las olas. Tampoco se enojó. Lloró cuando el hermano de una de sus amigas había muerto y lo resucitó para tranquilizarlas. O sea, las calmó. No llores, no llores, yo voy a ver cómo te ayudo con tu hermano. Yo voy a ver cómo resuelvo tu problema. Yo voy a ver cómo te ayudo. No tengas pena, Marta, no llores. Yo te voy a ayudar con esto. ¿Hacemos eso nosotros? Cuando le cobraron un impuesto no reclamó. ¡Qué bárbaro los romanos! No, al contrario, hasta les pagó doble. ¿Estamos nosotros amando a nuestro prójimo de tal manera que les estamos ayudando a pagar un recibo de luz? ¿Les estamos ayudando a pagarles un recibo de agua? ¿Nos estamos amando, hermano, como para compartir un cartón de huevos? Como para traer de la casa un tomate, una cebolla y un huevo por ahí para alguien que tal vez no tiene. Entonces, termino. ¿Es fácil amar como dice Moisés? No es fácil. No es fácil. Pero es fácil amar como Jesús. Menos. Porque Jesús subió la barda y para alcanzar esa altura es necesario contar con la ayuda del Espíritu Santo, que para eso fue enviado. De otra manera, nunca vamos a alcanzar ese nivel. Entonces, para vergüenza mía lo digo, estamos amando, como dice Juan, ¿puede ponérmelo por favor, hermana? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también. Ya no se amen como ustedes se aman, no se aman. Está hablando Jesús. No se aman porque se separan. No se aman porque se critican. Recuerde que había 2 escuelas teológicas, estaba Shammai y estaba Hillel, y entre ellos habían pugnas y tenían sus grupos. Ellos eran maestros de un grupo y este grupo no quería a los de Shammai y los de Shammai no querían a los de Hillel porque eran muy flojos, muy aguados. En cambio estos eran duros. Y así estamos nosotros.
Yo creo que este estudio debe confrontarnos y empezar a estudiar con más detenimiento y con ojos nuevos cómo nos amó Jesús. Si amar como Moisés ya se volvió un problema, amar como Jesús ya se volvió un reto, no un problema, un reto. Yo espero que esto a usted le haga ver con ojos nuevos el mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo debo amarme, pero no al estilo de Moisés, al estilo de Jesús. Amarme, aguantar, callar, morderme la lengua, pedir perdón constantemente y perdonar constantemente. Por eso es tan difícil, y lo digo con toda humildad y sencillez, que la misma iglesia local podamos todos estar en un mismo sentir. No estamos amando como Jesús nos dijo, ni siquiera como Moisés, aunque sí, como Moisés sí. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por enseñarnos estos secretos de tu palabra y hacernos ver que nos has puesto en la balanza, que como aquel rey hemos sido pesados y hemos sido hallados faltos. Ayúdanos que esta misma noche, no sigamos amando conforme la ley de Moisés, que empecemos a amarnos como tú nos mandaste. Que nadie se vaya, por lo menos, Señor, sin una sonrisa hacia otro hermano. Que nadie se vaya sin bendecir al otro y no sencillamente darnos la espalda unos a otros, porque entonces tu palabra ha caído en mala tierra. Muchas gracias por la ofrenda, por los diezmos, por las bendiciones de tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén.